Sí, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Vamos a estar, hermano, meditando en la doctrina de la iglesia o del pueblo primitivo de Dios. En el primer mandamiento que Dios le da a su pueblo Israel, el Señor, antes de introducirlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, Dios le da un mandato a su pueblo. Y le dice de la siguiente manera: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el primer mandamiento número 1 que el pueblo de Israel ha guardado por toda la historia de que ha sido pueblo de Dios. El pueblo de Israel jamás se ha hecho en la mente la idea de 2 o 3 personas o 3 dioses que compongan la divinidad de Dios. Todo el tiempo ha creído en un solo Dios verdadero. ¿Y por qué razón? Porque Dios mismo les da este mandato a su pueblo para que su pueblo no fuera a mancillar su Dios, el único Dios verdadero, y fuera a integrar dioses ajenos en su corazón. El pueblo de Israel es monoteísta 100%. Y esa fue una de las razones. Monoteísta quiere decir uno solo, solitario o único. Eso quiere decir mono. Es una palabra griega que en el traducirlo eso significa único, solo, solitario, que no comparte su gloria con nadie. Gloria al Señor. Y Dios le dice a Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y añade el Señor a este mandamiento y le dice a su pueblo: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Cómo le dice al Señor? De todo tu corazón. Amén. ¿Y cómo dice lo siguiente? De toda tu alma, con todas tus fuerzas, sin dejar reserva alguna, para permitir que el pueblo tuviera oportunidad de inclinar su rostro a otro Dios que no fuera el Dios que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Esta era, uno de los textos que el pueblo de Israel ha amado por toda la historia. Es una de las escrituras que ha guardado como reliquia, como señal, como un texto al cual le demanda al pueblo a ser totalmente fiel a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel usan unas cosas que se llaman tefilines, que se usan, hermanos, son unos cuadritos. Dentro de esos cuadritos van textos escritos. Y los textos principales son estos textos que vamos a leer en esta noche. Lo que ellos andan, un verdadero judío, un verdadero hermano estudiado de la palabra, se somete a la ley de Dios. Y ellos demandan estos textos que solamente ellos los comprenden, porque la cristiandad de ahora en día ha convertido a Dios, son 3 personas o 2 personas los que forman la divinidad de Dios. Y el pueblo de Israel jamás está de acuerdo en tal práctica, porque Dios es único y es uno solo. No hay más con Él que acompañen a Dios
ni Dios está formado por tres espíritus o tres personas o tres dioses que formen la divinidad de Dios. Por eso Dios le dice a Israel: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es lo mismo que Dios te dice a ti en esta noche. Dios es uno. Amén. El Señor Jesucristo allá en Marcos capítulo 12, verso 29 y verso 30, cuando llegaron aquellos varones judíos y le preguntaron: Maestro, dinos cuál es el mandamiento más grande de todos. El Señor les contestó y les dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Jesucristo no es Dios Hijo, es Dios mismo manifestado en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende, hermano, lo que estamos hablando? ¿Por qué razón? Si no quedaría fuera Jesús ahí. Si Él fuera otro Dios compuesto en la divinidad de Dios, Él quedaría fuera del contexto bíblico de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y el Señor directamente tomó esa escritura para afirmar la posición de Dios, hermano, que Dios es uno y que no hay más con Él. Amén. Él es único y verdadero. Entonces el Señor cita esa escritura a Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice la Biblia, hermanos, y en Deuteronomio, en el verso 9 que leíamos, dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe que un judío que tiene la fe bien puesta en el Señor, en las puertas de sus casas siempre tienen una consigna que demanda la creencia en su único Dios verdadero? Yo he estado en casas, hermano, de judíos, y ahí en la entrada de la puerta tienen una consigna de que enseña su fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Dios que rescató a Israel de la mano fuerte del faraón, de la mano de servidumbre, de esclavitud. De ahí los sacó el Señor. Y ellos recuerdan eso siempre, son leales. Por esa razón es que no recibieron a Cristo cuando Cristo vino a esta tierra. Cuando Dios se manifestó en Jesús, ellos no recibieron a Jesús como Dios, porque no les está permitido recibir a otro Dios a que no sea Dios. Ellos no pudieron recibir la revelación que tenía, hermano, que Dios mismo habría de venir a reconciliar a su pueblo para con Él mismo. El pueblo lo desechó, le dijo: tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Tú te crees Dios, lo quisieron apedrear muchas veces. Y la Biblia dice, hermano, que por la blasfemia de que Él dijo que Él era la verdad, Él fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre. ¿Por qué? Porque ellos jamás iban a aceptar a otro Dios, a que no fuera el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ellos no se les ha sido revelado que Jesucristo es Dios. Pero a nosotros, la iglesia, a partir, hermano, de la enseñanza del apóstol Pedro, cuando comienza la iglesia primitiva, en el capítulo 2 de los Hechos, hermano, comienza la revelación de Dios para la iglesia, que Jesucristo es el Dios viviente, que Jesús es el creador de los cielos y la tierra, que Jesucristo es el dador de vida, que separados de Él, nada somos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aquel que ha recibido esa enseñanza, esa revelación, no te canses de bendecir al Señor. Deuteronomio capítulo 11, verso 18, dice de la siguiente manera: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano. Aleluya. Y serán por frontales entre vuestros ojos. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 11. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás
en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que el Señor juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra.